Sospecho que mi novio me está siendo infiel. Me dijo que iba a jugar fútbol con su mejor amigo a las 9 de la noche, pero yo estaba acostada con su mejor amigo en ese momento. Todos los hombres son igual de infieles. Terminé afuera de la casa de los papás de Marco, con los globos todavía viendo por la ventana, el pastel destruido en el piso del salón y mis 4 maletas repartidas entre la vereda y mis manos. Todos los que hace una hora aplaudían mi nombre ahora evitaban cruzarme la mirada. Mi propio padre se negó a abrirme la puerta de su casa y me dijo que ya no contara con la herencia. Mientras caminaba sin saber a dónde ir, con el maquillaje corrido y los tacones en la mano, lo único que pensaba era que todo se había salido de control por una frase dicha en el momento equivocado. Según ellos, destruí una familia. Según yo, cometí un error en una situación que ya venía mal. Si quiero explicar cómo llegué a arruinar mi propia fiesta sorpresa, tengo que empezar por cómo fue que me convencí de que Marco era como todos los demás, incluso mientras yo estaba metida en la cama con su mejor amigo. Con Marco todo empezó como esas relaciones que la gente envidia. Él era tranquilo, trabajador, muy de su casa, de esos que contestan mensajes, cumplen horarios y no se pierden en borracheras de 3 días. Yo siempre he sido más intensa, con un radar encendido para detectar mentiras, porque crecí escuchando historias de hombres infieles y amigas engañadas. Desde el principio le dejé claro que no confiaba en ningún hombre, que para mí la fidelidad había muerto y que si no estaba atenta me iban a ver la cara. Al inicio, a Marco hasta le parecía medio tierno. Me dejaba revisar su celular, instaló una aplicación para compartir ubicación, me mandaba fotos de dónde estaba, me avisaba cuando salía y cuando llegaba. Me decía que prefería darme tranquilidad a estar discutiendo por sospechas sin base. Pero con el tiempo empezó a cansarse. Se notaba en cómo suspiraba cuando yo le pedía otra vez que me mostrara la pantalla, en cómo levantaba las cejas cuando le preguntaba con quién estaba en cada foto donde aparecía alguna mujer de fondo. Un día me dijo que no podía pasar la vida entera probando que no estaba haciendo nada malo, que en algún punto tenía que bastar con que él dijera la verdad. Yo, en lugar de tomarlo como un acto de confianza, lo interpreté como señal de que estaba bajando la guardia porque ya tenía a alguien más. Siempre he creído que cuando un hombre deja de demostrar tanto, es porque siente que su posición ya está asegurada o porque tiene algo que esconder. Adrián, su mejor amigo desde el colegio, entró en esa historia como lo que yo llamaba mi único aliado masculino. Era el típico tipo carismático, gracioso, que se lleva bien con todo el mundo. Cuando yo me quejaba de Marco, de que era muy frío o demasiado confiado, Adrián asentía, me decía que yo tenía razón, que Marco a veces no valoraba lo que tenía a su lado, que muchos hombres se confiaban hasta que perdían a la persona que los amaba. El hecho de que esa validación viniera del mejor amigo de Marco le daba, para mí, un peso especial. Hubo una noche en que la tensión explotó. Marco y yo habíamos discutido fuerte porque él se negó a mandarme una foto del vestuario donde supuestamente estaba jugando fútbol. Se limitó a decir que confiara en él. Yo terminé llorando en el sofá, sintiendo que me trataba como loca. Adrián pasó a dejar unas cosas y me encontró en ese estado. Empezó a decir que entendía por qué me sentía así, que cualquiera en mi lugar pensaría mal, que él mismo no toleraría esa falta de transparencia. Entre la rabia contra Marco y la sensación de que alguien por fin me escuchaba, terminé enredándome con Adrián en la cama. Yo misma me repetí que había sido solo para sentirme querida, que fue una reacción a tanta frialdad de Marco, que no tenía por qué ser el inicio de nada. Pero lo fue. Desde esa noche, se volvió casi una costumbre silenciosa. Cada vez que Marco decía que iba a jugar fútbol nocturno con Adrián, aunque sonara irónico, muchas veces el que estaba conmigo en la cama era justamente Adrián. Había una especie de acuerdo tácito. Marco mentía sobre dónde estaba, yo compensaba esa supuesta mentira acostándome con su mejor amigo. En mi cabeza, era una especie de justicia emocional, un equilibrio extraño donde ninguno quedaba completamente limpio. Mientras más seguía con eso, más reforzaba mi propia teoría de que todos los hombres eran infieles. Me decía que Marco seguramente también tenía a alguien, solo que lo hacía mejor que yo. Pensaba que, si de verdad estuviera centrado en la relación, no tendría problema en darme acceso a cada rincón de su vida. Así que, aunque no tenía pruebas concretas de nada, construí una historia entera donde él ya me estaba traicionando y yo solo estaba defendiendo mi lugar. La noche que lo arruinó todo empezó aparentemente normal. Eran alrededor de las 9 y yo estaba en la cama con Adrián, revisando redes, medio viendo una serie con el sonido bajo. Me llegó un mensaje de Marco diciendo que iba a jugar fútbol con Adrián, que no lo esperara despierta y que llegaría tarde. Literalmente lo leí con Adrián al lado, todavía con el cuerpo pegado al mío. Sentí una mezcla de rabia y burla. Le mostré el mensaje a Adrián, esperando que se riera conmigo del descaro. Adrián se puso tenso. Dijo que él no iba a ningún partido, que quizá Marco se había confundido o que iría con otro grupo. A mí eso no me calmó, al contrario, fue como si me confirmara todo.
Si Marco decía que iba con su mejor amigo y su mejor amigo estaba desnudo conmigo en la cama, entonces era evidente que había otra mentira de fondo. Mi cabeza dio un salto directo a la conclusión de que había otra mujer, otra vida, otra historia en paralelo. Y yo no estaba dispuesta a ser la última en enterarme. Abrí la aplicación de rastreo de ubicación que él mismo me había instalado meses atrás para que, según sus palabras, pudiera quedarme tranquila. El puntito azul de su celular aparecía fijo en la casa de sus papás. Para cualquiera, eso significaría que estaba visitando a su familia, pero en mi lógica eso era demasiado perfecto para ser casualidad. Pensé que estaba usando la casa de sus padres como coartada, que seguramente había dicho algo como que iban a hacer una reunión familiar mientras en realidad se encontraba con otra mujer en algún rincón. Me levanté de la cama con un impulso que ni yo misma pude controlar. Empecé a vestirme a medias, agarrando la primera ropa que encontré, con el celular en la mano. Adrián intentó decirme que me calmara, que no fuera a hacer un escándalo, que quizá había una explicación. Pero en ese momento solo sentía que me estaban tomando por tonta. Si Marco creía que podía mentirme en mi cara, yo iba a demostrarle que no era tan fácil. Dije que iba a ir directa a la casa de sus padres y que iba a desenmascararlo delante de quien hiciera falta. Conduje hasta el barrio de mis suegros con el corazón acelerado. En el camino, imaginaba toda la escena, yo entrando indignada, descubriendo a Marco con alguien, tirando la mentira por la borda frente a su familia. Me repetía que, aunque yo no fuera perfecta, al menos no toleraba engaños. Esa idea me daba fuerza. Veía el puntito azul inmóvil en la pantalla, como si me guiara hacia la verdad que me estaban ocultando. Cuando llegué, la puerta del garaje estaba medio abierta. Eso, para mí, fue otra señal de que algo raro pasaba. No toqué el timbre, me metí directamente, como si todavía tuviera derecho a entrar sin anunciarme. La casa estaba a oscuras, al menos la parte del salón. Solo se veía alguna luz lejana filtrándose desde la cocina. Entré con el celular en la mano, levantándolo como prueba, sintiendo como la adrenalina me empujaba las palabras a la boca. Desde la entrada del salón, empecé a gritar. Dije que sabía que Marco era un mentiroso, que el mejor amigo con el que supuestamente estaba en ese momento se encontraba en realidad conmigo en la cama, que estaba cansada de que me vieran la cara. Las palabras salieron una tras otra, sin filtro, mezclando rabia, orgullo y esa sensación de que por fin estaba poniendo las cartas sobre la mesa. Mi voz se escuchó fuerte en la casa silenciosa. En ese instante, las luces se encendieron de golpe y un coro de voces gritó sorpresa. Tardé unos segundos en entender qué estaba pasando. Había globos por todas partes, un letrero enorme con mi nombre colgando del techo, una mesa decorada con bocaditos y un pastel enorme. Estaban mis padres, mis suegros, los abuelos de Marco, varios tíos, mi hermana con el celular en la mano, lista para grabar la entrada triunfal. La entrada fue otra. Todos tenían la expresión congelada, con la boca a medio abrir. Marco estaba en el centro del salón, sosteniendo el pastel, con la sonrisa nerviosa típica de quien ha organizado algo grande y espera la reacción. Esa sonrisa se borró en cámara lenta a medida que el eco de mis gritos terminaba de rodar por la habitación. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que procesó que yo había anunciado ante toda nuestra familia que me acostaba con su mejor amigo. Sentí que el tiempo se detenía, pero ya no había forma de recoger lo dicho. Él bajó la vista al pastel, lo sostuvo unos segundos más y luego simplemente lo dejó caer al piso. La bandeja se inclinó y la crema se aplastó contra las baldosas, manchando el mantel y los zapatos de alguien. Marco miró a sus padres, luego a los míos, y con una calma casi irritante les dijo que lamentaba haberles hecho perder el tiempo. Se sacó la chaqueta y la dejó sobre una silla, como quien da por terminado un turno. Después me miró directamente. Dijo que me fuera de esa casa, que no volviera a entrar, y que al día siguiente mis cosas iban a estar fuera de nuestro departamento. Su madre se puso delante de él, temblando, pero no para defenderme, sino para pedir que respetara su casa y que saliera sin hacer más escándalo. Mi padre estaba rojo, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, y evitaba mirarme a la cara. Intenté hablar, decir que no era tan grave, que seguro Marco tampoco era santo, que todos los hombres eran iguales y que, si se ponían a revisar, encontrarían cosas peores en sus propias historias. Pero nadie respondió. Los abuelos miraban al piso, los tíos se acomodaban incómodos, mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas pero no se acercó. Era como si, de repente, me hubieran borrado de ese cuadro familiar que hacía 5 minutos estaba decorado para mí. Salí a la calle sintiendo que todo el barrio había escuchado algo, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Algunos invitados se habían asomado a la puerta, otros seguían adentro, parados, sin saber si recoger el pastel del suelo o dejarlo como estaba. Caminé unos pasos con la cabeza alta, más por inercia que por convicción, y solo cuando doblé la esquina me permití llorar. En mi mente, sin embargo, seguía repitiendo que lo que había pasado era una exageración,
que por mucho que me hubiera acostado con Adrián, la reacción había sido desmedida. Mientras buscaba el celular en el bolso, pensando en llamar a Adrián para que al menos me diera una explicación por haberse desentendido, sentí por primera vez algo parecido al vacío. Pero incluso así, seguía convencida de que todo esto, más que castigo por lo que hice, era resultado de lo sensibles que se habían puesto todos por una verdad dicha a destiempo. Al final, era un error, sí, pero no el fin del mundo. O eso quería creer en ese momento. Actualización 1. Esa noche, cuando me vi sola en la vereda sin coche, sin llaves del departamento y sin nadie que me dijera siquiera sube a respirar, me di cuenta de que no tenía un plan real. Lo primero que hice fue intentar llamar a Adrián. Pensé que, mínimo, después de todo lo que había pasado entre nosotros, iba a contestar y a ofrecerme el sofá, un café, algo. Pero su celular sonaba apagado. Mandé varios mensajes, audios, incluso uno medio histérico pidiéndole que me dijera dónde estaba. No hubo respuesta. De alguien que se acostó tantas veces conmigo en silencio, esa desaparición repentina me pareció casi una traición extra. Sin alternativas claras, llamé a una conocida con la que había mantenido una amistad floja, de esas que uno mantiene más por costumbre que por cariño. Le conté una versión editada de los hechos, dije que había tenido una pelea horrible con Marco, que la familia se había metido, que necesitaba un lugar para pasar la noche. No mencioné a Adrián ni el pastel en el suelo. Ella, por suerte, tenía un colchón inflable en la sala y me dijo que podía quedarme ahí esa noche. Llegué con el rímel corrido, las manos temblando y la sonrisa impostada de quien asegura que todo va a resolverse pronto. Dormí mal, si es que a eso se le puede llamar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los globos, el letrero con mi nombre, la cara de mi padre mientras escuchaba que yo misma reconocía que me acostaba con el mejor amigo de mi novio. Al mismo tiempo, una parte de mí se empeñaba en recordar todas las veces que sospeché que Marco me mentía, como si eso equilibrara la balanza. Me repetía que, si él me hubiera dado tranquilidad de verdad, yo no habría terminado buscando consuelo en otra parte. A la mañana siguiente, lo único que tenía claro era que quería recuperar mis cosas antes de que a Marco se le ocurriera tirarlas. Él había dicho que las sacaría al día siguiente, y lo conozco lo suficiente para saber que cuando toma una decisión así, la cumple. Esperé a que fuera horario de trabajo, para asegurarme de que no estuviera en el departamento, y tomé un taxi hasta allá. Durante el trayecto, imaginaba qué cara iba a poner el portero, si me haría preguntas, si estaba de parte de Marco. Cuando llegué al edificio, ni siquiera fue necesario tocar el timbre. Mis maletas ya estaban en el pasillo, alineadas junto a la puerta de entrada, como si fueran basura a punto de ser recogida. Eran 3 maletas grandes, las mismas con las que habíamos empezado a vivir juntos, solo que ahora estaban cerradas con una cinta improvisada. Pegada a una de ellas había una nota escrita a mano, con la letra de Marco, que decía escuetamente que esas eran mis cosas y que el resto iría a la basura el viernes. Nada más. Ni una palabra adicional. Ni una explicación. Mientras recogía las maletas, sentí las miradas de algunos vecinos entrando y saliendo. Nadie dijo nada, pero el silencio pesado lo decía todo. Sabían que algo había pasado, y no necesitaban los detalles para armar su propia versión. Me limité a enderezar la espalda, a fingir que aquello era solo una mudanza más, y a cargar como pude las maletas hasta el ascensor. Dentro del taxi, el chofer me preguntó si me estaba cambiando de casa. Respondí con un sí automático, sin entrar en matices. Con las maletas en el maletero y cero ganas de volver al colchón inflable, tuve una sola idea en la cabeza, ir a casa de mis padres. Aunque me doliera la escena de la noche anterior, eran mi familia. Pensé que, una vez pasada la primera rabia, iban a entender que yo seguía siendo su hija, que la sangre pesa más que un desliz, que el escándalo de la fiesta se podía archivar como una mala noche de la que nadie hablaría en unos meses. Me repetía que era imposible que mis propios padres me cerraran la puerta en la cara cuando realmente los necesitara. Pedí al taxista que me llevara a la casa donde había crecido, con la sensación de estar retrocediendo años en lugar de avanzar. En el trayecto, me inventé mentalmente la versión que iba a contar, iba a minimizar lo de Adrián, a insistir en que Marco me había hecho sentir insegura, a decir que estaba arrepentida, que necesitaba unos días para acomodarme. Estaba convencida de que, después del shock inicial, lo lógico era que me recibieran y me dejaran quedarme hasta que se calmara todo. Porque al final, por mucho drama que hubiera, seguían siendo mis padres. Y los padres no abandonan a sus hijos por un error, o eso pensaba yo en ese momento. Actualización 2. Llegué a la casa de mis padres con las 3 maletas en el taxi y la sensación de estar volviendo a un lugar que ya no era mío. Mi madre abrió la puerta al primer timbrazo, pero no tenía la cara habitual de preocupación cariñosa, sino unos ojos hinchados de llorar y la expresión dura. Detrás de ella, en la sala,
Estaba mi padre sentado en el sofá con la televisión apagada, lo cual ya era raro, y mi hermana en una esquina con el celular en la mano, en silencio absoluto. Intenté entrar como siempre, dando por hecho que el simple hecho de ser su hija bastaba para que el marco de la puerta no significara nada. Dije que necesitaba quedarme unos días, que las cosas con Marco se habían complicado, que no quería dar detalles en la puerta. Hice ademán de avanzar, pero mi madre no se movió un centímetro. Tenía una mano apoyada en el marco, como si fuera una barrera invisible. Sentí el golpe de realidad en el estómago. Dentro de la casa todo se veía igual, al mismo tiempo, distinto, la mesa de siempre, las fotos familiares, pero un aire espeso que jamás había sentido dirigida hacia mí. Mi padre se levantó del sofá con una calma que me puso más nerviosa que si hubiera gritado. Dijo que antes de que pusiera un pie dentro quería que viera algo. Sacó su celular, buscó entre los archivos y me mostró la pantalla. Era el vídeo de la fiesta de la noche anterior. Se veía la puerta de la casa de los papás de Marco, mi entrada a los gritos, mi voz diciendo que Marco era un mentiroso y que Adrián estaba conmigo en la cama, el instante exacto en que se encendían las luces, los globos, las caras de todos congeladas. El audio era nítido, no dejaba margen para interpretaciones. Supe al instante quién lo había grabado. Mi hermana estaba parada justo detrás, con el celular todavía en la mano, incapaz de sostenerme la mirada. Ella iba a subir el vídeo para mostrar la sorpresa, para presumir la fiesta organizada con tanto esfuerzo. La sorpresa terminó siendo otra. Mientras miraba la pantalla, sentí que volvía a estar en el salón, con el pastel a punto de caer, pero esta vez sin posibilidad de apagar nada ni de fingir que alguien había entendido mal. Todo estaba ahí, cristalizado en alta definición. Intenté defenderme. Dije que Marco seguro también me engañaba, que no había que ser ingenuos, que todos los hombres tarde o temprano hacen lo mismo. Repetí que lo mío había sido un error, que me había dejado llevar, que la relación llevaba tiempo mal, que nadie en esa casa podía decir que no había cometido errores en su vida. Traté de envolverlo en palabras, de minimizarlo, de ponerle etiquetas como un desliz en lugar de traición. Esperaba que mi madre, al menos, se ablandara al escucharme, que me abrazara y dijera que ya se arreglaría. Pero no, mi madre solo apretó los labios, sin apartarse ni un milímetro de la puerta. Mi padre dijo que una cosa era equivocarse y otra muy distinta era humillar a alguien delante de toda la familia y encima arrastrar el nombre de sus amigos. Añadió que no se trataba solo de Marco, sino de todos los que estaban ahí, de los abuelos que no entendían bien lo que pasaba pero sabían que algo se había roto, de mis propios padres que se enteraban a través de mí de que yo estaba traicionando al hombre con el que se suponía iba a formar una familia. La parte que más me dolió fue ver a mi hermana, que siempre había sido mi cómplice, mirando al suelo como si quisiera desaparecer. El celular que había usado para grabar la sorpresa ahora era la prueba de cargo en mi contra. Había dejado de ser un recuerdo bonito para convertirse en el arma perfecta para que nadie pudiera fingir que no escuchó lo que yo misma dije. En lugar de sentirme acogida, me sentí juzgada en un tribunal silencioso donde todos ya habían tomado postura antes de que yo llegara con mis maletas. Yo no podía evitar pensar que estaban exagerando. Recordaba todas las veces que mis padres habían criticado a Marco, que habían dicho que lo veían demasiado serio, demasiado correcto, que quizá no era el indicado para mí. Me parecía contradictorio que ahora pareciera que lo defendían a él y lo que él representaba, mientras a mí me cerraban la puerta. En mi cabeza, lo lógico era que se pusieran de mi lado, que vieran lo de Adrián como un síntoma de lo mal que Marco me hacía sentir. Pero lo que se veía en el vídeo no era una pobre víctima desahogada, sino alguien diciendo en voz alta algo que nadie podía justificar. Y ellos, por primera vez, parecían decididos a no taparlo. Actualización 3. Mi padre se fue hacia el pasillo sin decir nada más, dejándome un momento sola frente a mi madre, que seguía bloqueando la entrada. No me invitó a sentarme en las escaleras, no me ofreció agua, nada. Solo me miraba con una mezcla de dolor y dureza que no reconocía. Cuando mi padre volvió, traía en la mano una maleta vieja, de esas rígidas de plástico duro que habíamos usado cuando yo era niña para ir a la playa. La dejó en el suelo, junto a las 3 maletas que yo había traído del departamento, y el golpe seco contra las baldosas sonó como una especie de punto final. Dijo que eso era lo único que me podía dar. Abrió un poco la maleta y vi ropa antigua mía, jeans de adolescente, camisetas que ya ni me quedaban, unos zapatos gastados. Era casi una escena absurda. Luego añadió que esa maleta iba a ser parte de un momento distinto. Me explicó que el plan de esa noche, en la fiesta, era darme una sorpresa. Habían gestionado todo para ayudarnos a Marco y a mí con la entrada de una casa, la hipoteca inicial, el empujón que muchos tardan años en conseguir. Habían trabajado en silencio, ahorrando, hablando con un banco, coordinando con el abogado, todo para que yo tuviera algo sólido sobre lo cual construir. Mientras lo escuchaba, en mi mente se superponían imágenes de la casa que nunca llegué a ver.
Una sala donde iba a poner mis cosas, un cuarto con paredes que yo iba a decidir de qué color pintar, una cocina donde por fin iba a sentir que nada era prestado. Me di cuenta de que, sin saber los detalles concretos, siempre había dado por hecho que mis padres me iban a ayudar de alguna manera, que ese salto material estaba asegurado tarde o temprano. La fiesta era el escenario perfecto para ese anuncio y yo lo había reventado en el primer minuto. Mi padre continuó hablando, esta vez sin rodeos. Dijo que no solo se cancelaba el regalo de la casa, que eso ya no tenía vuelta atrás, sino que había tomado una decisión más grande. Declaró que desde ese día quedaba fuera de la herencia, que no iba a dejar todo lo que había trabajado en manos de alguien capaz de pisotear a su propia familia y de arrastrar su apellido de esa manera frente a todos. Lo dijo con una frialdad que no le conocía, como si hubiera cortado una cuerda con una tijera muy afilada y no pensara volver a anudarla. Yo intenté entrar aún así. Di un paso hacia adelante, arrastrando una de las maletas, y dije que no podía simplemente echarme de la casa así, que siempre había sido su hija, que lo de Marco era un tema de pareja, que no tenía por qué afectar a todo lo demás. Mi madre cerró un poco más el cuerpo sobre el marco y mi padre, sin perder el gesto serio, cerró la puerta desde dentro. Escuché el giro de la llave, ese sonido que durante años había significado seguridad y ahora solo era una barrera. Me quedé afuera, literalmente en la vereda, con 4 maletas y ningún techo que me perteneciera. Me quedé un rato sin moverme, como si el simple hecho de estar ahí pudiera hacer que cambiaran de opinión. Veía la fachada de mi propia casa, las cortinas que mi madre había elegido, la maceta que yo misma había regalado un día de la madre, y sentía que me habían borrado del cuadro. La gente pasaba, miraba de reojo, fingía que no escuchaba. Yo pensaba en la cantidad de cosas que se habían decidido sin que yo siquiera supiera que estaban en juego, una casa, una hipoteca, un futuro escrito con lápiz fino. Todo eso desaparecido por una frase que había salido de mi boca en el peor momento posible. Finalmente, agarré las maletas una por una y las fui arrastrando hasta la esquina, porque no podía quedarme plantada eternamente en la puerta de unos padres que habían elegido cerrarse desde dentro. Me subí al primer taxi que pasó, sin un destino claro, diciendo la dirección de un barrio cualquiera donde sabía que había moteles y pensiones baratas. Mientras el auto se alejaba, la imagen mental de la casa que nunca iba a tener se mezclaba con la realidad pegajosa del asiento de atrás. Seguía pensando que todo aquel castigo no se correspondía con la magnitud del error, que una cosa era equivocarse en el amor y otra que te cortaran de raíz de donde había salido. Actualización 4. Sin pareja, sin casa y con la puerta de mis padres cerrada con llave, mi única opción inmediata fue buscar un lugar donde pasar la noche y las que hicieran falta. Terminé en un motel barato en la periferia, de esos con luces de neón apagadas a medias y olor a desinfectante mezclado con cigarrillo rancio. Me ofrecieron una habitación pequeña, con una cama que crujía al mínimo movimiento, una mesa coja y un baño con azulejos manchados. El precio era por noche y tuve que pagar por adelantado con una tarjeta de crédito que ya venía bastante cargada. Los primeros días pensé que sería algo temporal, un paréntesis incómodo antes de que las cosas se recolocaran. Me repetía que mis padres iban a calmarse, que Marco iba a recapacitar o, mínimo, que Adrián iba a dar la cara. Intenté volver a contactarlo, pero ya no había forma. Había dejado el grupo de mensajería que compartíamos con otros amigos, su número aparecía como inexistente. Cuando busqué sus redes, descubrí que habían desaparecido o que yo había sido bloqueada. Pasó de ser mi confidente y amante escondido a convertirse en un fantasma ventajoso que se borró de escena en cuanto le convenía. Necesitaba dinero para pagar el motel, la comida y cualquier imprevisto, así que empecé a aceptar trabajos temporales. Cualquier cosa que saliera, atención en eventos, ventas por comisión, llamadas para encuestas. Pero no duraba demasiado en ningún sitio. A veces era por mi propia cabeza, que no terminaba de concentrarse, otras veces, por comentarios que iban llegando. Más de una vez, en medio de una entrevista, veía como alguien en la sala susurraba algo al oído de otro y me miraban de esa forma particular que mezcla curiosidad y juicio. En un par de ocasiones escuché fragmentos como la del vídeo de la fiesta o la que gritó lo del amigo en la cama. La historia había corrido más rápido que yo. La grabación de la fiesta se convirtió en un chisme local en el barrio de mis padres. Esa clase de contenido se esparce como fuego en pasto seco. Gente que apenas me conocía de vista ahora tenía una versión muy clara de quién era yo basada en esos segundos de vídeo. Era la que arruinó su propia fiesta, la que confesó públicamente acostarse con el mejor amigo del novio, la que hizo tirar un pastel al suelo delante de los abuelos. Nadie preguntaba qué había pasado antes, ni qué me llevó a estar con Adrián, ni cuánto tiempo llevaba sintiéndome insegura con Marco. Lo único que contaba era la escena más escandalosa. Intenté mantener algún tipo de contacto con mi familia. Llamaba al teléfono de casa y muchas veces saltaba directamente al buzón. Cuando alguien contestaba, cortaban al segundo de escuchar mi voz. Probé escribir mensajes largos a mi madre,
pidiéndole que habláramos, que no me dejara así, que por lo menos me permitiera explicar mi lado. Nunca hubo respuesta. Era como si hubiera muerto para ellos, pero sin flores ni misa, solo con un silencio funcional que dejaba claro que mi número estaba vetado. Con el tiempo, el motel empezó a apretarme también. Fui acumulando retrasos en el pago y la administración, que al principio se mostraba indiferente, empezó a exigir el pago de la semana por adelantado, de lo contrario, me pedían que dejara la habitación libre. Vivía haciendo números mentales, estirando cada día como si fuera goma, preguntándome qué podía vender, a quién podía pedirle prestado, qué más recortar para ganar unas noches más bajo un techo. Me di cuenta de que todo lo que yo había dado por seguro se había evaporado en una sola noche y en una frase salida de mi boca. El novio que iba a ser marido, la casa que mis padres pensaban ayudar a comprar, la herencia implícita de toda una vida de trabajo de ellos, la red de amigos que se suponía iban a estar ahí pase lo que pase. Todo se había ido encogiendo hasta convertirse en una habitación de motel pagada con plástico al límite. Y aún así, en el fondo, seguía sintiendo que el mundo estaba siendo más duro conmigo de lo que correspondía, como si el castigo se hubiera ido muy por encima del crimen. Actualización 5. Han pasado 2 años desde aquella noche del pastel en el piso y los globos desinflándose sobre un silencio incómodo. 2 años que suenan cortos cuando se dicen en voz alta, pero que se sienten eternos cuando cada mes es una batalla por pagar alquiler y comida. Ahora vivo en una habitación alquilada en una pensión, compartiendo baño con 2 desconocidas que cambian cada pocos meses. La dueña es una mujer mayor que no hace muchas preguntas mientras el dinero esté a tiempo. La habitación tiene una cama sencilla, un armario inestable y una ventana que da a un patio compartido. Nada ahí me pertenece realmente, todo es prestado y sujeto a que no me atrase. Lo de la desherencia no se quedó en una frase dicha en caliente. Un día recibí la llamada del abogado de mis padres, pidiéndome que pasara por su oficina. Fui más por curiosidad que por otra cosa. Me mostró documentos donde constaba que mi nombre había sido retirado de los papeles, de las propiedades, de cualquier cosa que implicara repartos futuros. Todo muy formal, muy limpio, con sellos y firmas. No hubo espacio para una conversación emocional, era simplemente una comunicación de hechos. Salí de ahí con la certeza legal de algo que ya intuía. Para efectos prácticos, estaba borrada de la línea de sucesión de mi propia familia. De Marco supe por terceros. Me dijeron que se había mudado a otra ciudad y que le estaba yendo bien en su trabajo. Un día, alguien me enseñó en el celular una foto suya en lo que parecía una boda sencilla, en un salón pequeño, con una mujer que yo no conocía sonriendo a su lado. No había globos gigantes ni fiesta sorpresa, solo unas cuantas personas, flores discretas y una cara de tranquilidad que me molestó más que cualquier reproche. Aparentemente se volvió a casar sin mayores escándalos, rehizo su vida y cerró el capítulo en el que yo existía. De Adrián no volví a saber nada. No reapareció para disculparse, ni para justificarse, ni siquiera para darme una versión cobarde de su silencio. A veces escucho rumores vagos de que se fue del país, otras veces dicen que está trabajando en otra ciudad. No sé qué es verdad y qué no. Lo único concreto es que salió caminando por la puerta de mi vida justo cuando más me convenía tenerlo cerca y nunca miró atrás. Él, al final, logró salir casi limpio, porque para la mayoría de la gente el foco quedó fijado en mí, en lo que yo dije y en cómo lo dije. En cuanto a mí, sigo moviéndome entre trabajos precarios, contratos cortos, encargos que pagan poco y tarde. Cada vez que intento entrar a algo más estable, hay trabas. A veces por la historia que aún circula, otras por la falta de referencias fiables. Es difícil explicar por qué nadie en mi pasado laboral o familiar está disponible para hablar bien de mí sin que eso levante sospechas. La versión más cómoda para los demás es que fui yo quien se lo buscó y que ahora solo estoy recogiendo lo que sembré. Lo irónico es que, cada vez que escucho a alguien decir que todos los hombres son iguales, siento el impulso de asentir automáticamente, como hacía antes, pero ahora me lo pienso. No porque de repente crea que ellos son santos, sino porque sé en carne propia que lo que me hundió no fue lo que Marco hiciera o dejara de hacer, sino lo que yo decidí hacer convencida de que mi traición era pequeña al lado de la que imaginaba en mi cabeza. Eso no quiere decir que de pronto vaya a ponerme de ejemplo de nada, solo que ya no me sale tan fácil usar esa frase como excusa. Por las noches, cuando intento dormir en una cama que no es mía, escuchando ruidos de otras habitaciones y pensando en recibos por pagar, me repito que todo fue un castigo exagerado por un error. Me resulta más llevadero verlo así que aceptar que fui yo misma quien destruyó en voz alta, delante de quienes más me querían, la vida cómoda que tenía casi asegurada. Esa verdad existe, se asoma a veces, pero sostenerla todo el tiempo sería como volver a ver el vídeo de la fiesta en bucle. Y una cosa es enfrentar las consecuencias y otra muy distinta es dejar que te definan por completo. Yo prefiero seguir pensando que, por más que me equivoqué, el mundo se ensañó un poco de más conmigo.